¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente en este Hoy por Hoy de miércoles. Vamos a hablar de medio ambiente, pero seguramente de algo que usted ha escuchado de hace ya muchísimo tiempo y tiene que ver con el agua dulce, ¿no? Principalmente lo que respecta a nuestra región, fundamentalmente la República Argentina, es uno de los reservorios más grandes que tiene el mundo de agua dulce y uno muchas veces toma este dato, o por ahí a lo mejor esta definición, y lo empieza a pensar de acá a varios años en adelante. Y al pensarlo ahí, empieza a ver que hay una disputa, o puede llegar a haber una disputa, mejor dicho, bueno, esto es lo que vamos a tratar de entender hoy, vamos a tratar de saber, en cuanto a lo que justamente refiere con el agua dulce, ¿no? Con países que realmente están muy complicados para poder obtener incluso este tipo de recursos y que obviamente a partir de lo que se va conociendo y de lo que vamos también teniendo en nuestras regiones, principalmente en la República Argentina, empieza a generar diversas preguntas de lo que puede llegar a ser el futuro. Y hay una persona que es roldanense y que trabajó durante muchísimos años dentro de este estudio, que acaba de presentar un libro. En verdad lo presentó ya en el año pasado, ¿no? Fue en el 2023 que lo terminó, y lleva, justamente como ustedes pueden ver acá, que es Agua, Patrimonio de la Humanidad o Wall Street. Y es una muy, pero muy linda chance de poder hablar con José Anjoaín, porque José, además de ser trabajador sanitarista, es docente y viene trabajando con esto, y se vienen otros trabajos más que nos va a traer un poco de respuestas a esto que nosotros estamos planteando. José, es un gusto recibirte, gracias por venir, ¿cómo estás? El gusto es mío, es un placer, muchísimas gracias para vos y la audiencia. Bueno, a ver, quiero empezar por cómo comenzó también esto, ¿no? Porque tenemos este libro que ahora vamos a tratar de analizarlo un poco, pero cómo arranca esta idea de decir, bueno, voy a plantear un libro en donde justamente tenga este paradigma, este panorama que seguramente en un rato vamos a poder analizar. Bueno, esto arranca, mi inquietud sobre el agua arranca cuando era un joven que ingresé a trabajar por primera vez a la empresa de agua de la provincia de Santa Fe, y en una de esas charlas de inducción laboral, en uno de esos balcones naturales que dan hacia el río Paraná, un ingeniero me dijo: José, o al grupo en realidad, dice, lo que ven ahí es oro líquido. Mirá vos. A mí a partir de ahí me despertó una alerta, yo que no venía de ser un trabajador sanitarista, sino que era estudiante y además trabajaba en otro tipo de industrias. Eso me despertó un disparador, y 3 meses después, en una reunión de quien era por entonces el secretario general de la Federación de Obras Sanitarias, o sea, un palo distinto al del ingeniero, sino que era gremial, afirmaba en esa reunión, en esa charla que daba, que las próximas guerras eran a través y por el agua dulce. Otro disparador que a mí me llevó a empezar a investigar, a escribir, a investigar por qué llovía, por qué no llovía, cómo era el ciclo del agua, qué importancia tenía el agua dulce en el planeta, por qué los mares, por qué los ríos, cómo influía el cambio climático, qué pasaba con las sociedades a través del agua. Bueno, eran archivos que iba guardando, hasta que en el 2020, en plena crisis humanitaria del coronavirus, donde el agua jugaba un rol fundamental para poder eliminar esa pandemia, al capitalismo en sí no tuvo mejor ocurrencia que pasar a cotizarla en la bolsa de valores a futuro de Wall Street al agua dulce. Y eso en mí despertó algo que me llevó a plasmar esos viejos apuntes en este libro. Bueno, esto es interesante porque vos ya planteás una disyuntiva muy fuerte, porque vos vemos agua, patrimonio de la humanidad o de Wall Street. Y recién dejaste en claro algo que es algo muy interesante y que creo que muy pocas personas sabemos, de que el agua empezó a cotizar, ¿no? ¿A partir de eso se te ocurre el nombre, o más o menos vos ya a través de este trabajo que venías realizando, de seguramente conocimiento y de investigación, empezabas a entender que seguramente se iba a volver en un recurso? Es una interpelación el título, para que interpelemos, y el agua antes, o quienes amamos el agua y quien trabajamos en ella, y no le llamamos recurso, sino que la llamamos vital elemento, o simplemente agua. Buen dato para entonces, sería vital elemento y no recurso. No recurso. Genial. El nombre recurso aparece
a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. en esa aceleración abrupta del capitalismo, cuando esas grandes potencias empiezan a entender que el agua dulce estaba escaseando, aparece la palabra recurso en el agua. Por lo tanto, fue una forma de mercantilizarla. Muy bien. En el 2020, cuando el agua era más necesitada que nunca y a su vez que había pasado ya 30 años o más, y el proceso, para los procesos productivos se necesita cada vez más agua y el agua está escaseando, la pasaron a cotizar a la Bolsa de Valores a futuro de Wall Street, que por entonces valía $400 el acrepié, 1.200.000 litros de agua. Hoy, 3 años después o 4 años después, están más de $1.000 el acrepié. Claro, increíble. Por lo tanto, tiene un correlato histórico a partir de la década del 50, post-segunda guerra, donde se produce esa aceleración, y eso obviamente que termina en esto. Considero que no es un recurso. Muy bien. Por el momento no decimos el recurso del aire. Muy bien. Sin agua y sin aire no hay vida de ninguna especie sobre la Tierra, por lo tanto sostengo. Es el elemento vital. ¿Y en qué momento te diste cuenta de eso? ¿Te diste cuenta en ese momento cuando empezó a cotizar? ¿Te diste cuenta en el momento de que empezaste a trabajar y también de ese conocimiento que empezabas a tener? No, del conocimiento diario, de la necesidad desde mi trabajo, donde horas que falta de agua, es hora de que la población enloquece, es una hora clave para resolver un problema porque los niños no pueden acceder al agua, porque los hospitales se quedan sin agua, por lo tanto ahí vos empezás a entender y además cuando empezás a leer y a investigar te das cuenta de la esencialidad que tiene el agua y el saneamiento, y después cuando empezás a estudiar la historia, que no hubo ninguna civilización en la Tierra que haya nacido por fuera de una fuente de agua dulce. Todas las civilizaciones, desde las chinas, viejas civilizaciones chinas, los egipcios, los romanos, los pueblos originarios americanos, todos nacieron alrededor de una fuente de agua dulce. ¿Cuál es la situación hoy puntualmente de la República Argentina con respecto al agua dulce? No, la Argentina tiene este elemento en gran cantidad. Poseemos aguas subterráneas como el acuífero Guaraní, que todo el mundo conoce, pero sin embargo tenemos un segundo acuífero que los roldanenses estamos parados sobre él, que es el Puelche, que abarca incluso casi toda la provincia de Santa Fe, gran parte de la provincia de Córdoba y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Tenemos grandes ríos, tenemos la cordillera de los Andes y tenemos la reserva de agua dulce más grande del planeta Tierra, que es la Antártida. Por lo tanto, este cono sur es un cono dotado de ese elemento vital, por suerte, pero ante la escasez mundial puede ser un lugar, y es un lugar de disputa por ese elemento. ¿Se cuida en esta región o no? Yo creo que no. Bien. Yo creo que si bien tenemos que separar la sociedad de la producción, me parece fundamental, porque las sociedades que viven en las provincias cordilleranas o en las ciudades cordilleranas o de Córdoba, ahí vas a ver una gran conciencia del cuidado del agua, donde si cualquier ciudadano está lavando su auto cualquier día, tiene una multa. Si vos usás el agua irracional, seguramente venga tu vecino y te diga, che, mirá que el agua falta, porque usan agua de hielo, por lo tanto es escasa. Pero en estas regiones mesopotámicas, donde nacimos alrededor de una fuente de agua dulce como es el río Paraná, estamos acostumbrados a un uso excesivo de ese elemento vital, pero sin embargo, la mayor cantidad de agua no está dada por el consumo humano. Solamente el 10% del agua que consumimos en el planeta, del agua dulce que se consume en el planeta, la consumen los seres humanos para vivir. El 70% del agua dulce del planeta se consume para la agroganadería y el otro 20% restante se consume en el resto de las industrias. Puede ser la industria textil, metal mecánico. O sea que del 100%, el 10% únicamente el consumo humano, vamos a decirlo de esa manera, 70% a la ganadería o la agricultura
Y el 10% restante. El 20%. El 20% restante, que sería a todo lo que respecta a industria. Exacto. Muy bien. Por lo tanto, si hay una escasez de agua, no está producida Claro. por el consumo humano, sino por el modelo productivo imperante Claro. actual. Claro. Cuando planteás esto de que se puede llegar a venir una guerra con el agua, que digo, no lo planteás vos, pero también lo he escuchado, creo que fue un disparador incluso también del libro. Cuando escuchás esto es una expresión netamente mediática o es porque sí? Porque posiblemente puede llegar a haber un conflicto en algún momento de la vida, del planeta, en donde justamente se pueda llegar a dirimir el agua dulce. Yo creo que no hay que ser apocalíptico. No, por supuesto, está claro eso. Yo creo que como fue el petróleo en un momento, y es, claro. estamos Ni más viviendo ni una menos. guerra en Medio Oriente que sacude al mundo. El petróleo es un recurso de disputa. Creo que el agua, para el mundo que se viene, va a ser un elemento de disputa. Mientras nosotros estamos hablando acá, hay 700 millones de personas en el mundo que migran en busca de agua potable. Hay 5.000 niños que mueren a diario por falta de agua potable y saneamiento. Hay 30.000 adultos que se mueren mensualmente por falta de agua y saneamiento. O sea, esa es la dimensión de la falta de agua en el mundo. 700 millones de personas migrando mientras nosotros estamos charlando. Por lo tanto, va a faltar para la humanidad, pero va a faltar más para los sistemas productivos. Porque no hay nada que se haga, el televisor que tenemos, nuestra zapatilla, nuestras mesas, nuestro hogar, todo está construido en el nivel primario por agua dulce. Por lo tanto, las empresas de afuera que necesitan producir van a necesitar de estos lugares que tienen muchísima cantidad de agua dulce para venir a instalar esas empresas y poder producir. Por lo tanto, el que tenga el control de ese elemento va a ser el que tenga el control de la producción, ni más ni menos. Hace muchísimos años la Antártida estaba deshabitada. Sí. Solamente éramos los argentinos quien hacíamos suelo y patria ahí. Hoy hay carpas de todos los colores, de todos los países del mundo, investigando no solamente el agua dulce, sino que investigando los recursos de peces, el petróleo, etcétera, etcétera. Pero la Antártida va a ser un lugar de conflicto, ya es un lugar de conflicto. En su momento te acordás que era la Antártida Argentina, que se la denominaba, y ahora no aparece más, digamos, la Antártida es parte Argentina, del territorio argentino, pero hoy la Antártida hay carpas de todos los colores y de todos los países dominantes del mundo que vienen a hacer. De hecho, hace muy poquito vino la ministra de Guerra de Estados Unidos y lo expresó verbalmente en una conferencia de prensa. Nosotros hay un lugar estratégico en Argentina que es el litio, y estaría bueno tener el control de eso, dijo en pocas palabras, y dijo, necesitamos el agua dulce de la Argentina. Por lo tanto, está claro que hay interés. Después, bueno, cómo se vaya desarrollando es hacer futurología, pero sí es un lugar de disputa. José, ¿cuáles son los territorios que hoy escasea el agua? Que tengamos en el mapa y que digan, bueno, por acá realmente ya hay problemas y que realmente están afectando, como recién decías vos, a muchísimas civilizaciones también, ¿no? Creo que los territorios con más déficit hídrico son los europeos, el viejo continente. Hay una región central, una región, no sé si central, media, hay rebuscada de Asia, hay una parte de África, y también tiene que ver, incluso en Argentina tenemos, siendo un cono donde tenemos mucha agua, hay regiones en la Argentina donde hay muchísima escasez. Bueno, yo me acuerdo, Córdoba siempre es algo recurrente, ¿no? Y todas las provincias, el norte ni hablar, ¿no? Las provincias cordilleranas, desde el centro para el norte, la mayoría tienen escasez de agua. Por eso tantos conflictos con las minerías, por eso tanto conflicto con el fracking, por eso tantos conflictos. Y indudablemente ya tenemos y se va a acrecentar la migración de esas ciudades cordilleranas hacia estas regiones mesopotámicas. Claro. Ya hay despoblación en ciudades
como Mendoza, si bien crecen demográficamente, los pueblos o se van a la ciudad más grande que tiene la provincia y después migran hacia regiones mesopotámicas por el agua, por el saneamiento, etcétera, etcétera. Totalmente. Vos contabas al principio que bueno, las civilizaciones se iban por lo menos formando justamente cercano a estos reservorios muchas veces de agua dulce. ¿Qué modelo de gestión histórica entendés vos que han sido importantes y que a lo mejor pueden llegar a ser importantes para tener, no sé si se quiere como modelo, pero sí me imagino como, bueno, uno de los modelos que se ha seguramente instalado y que puede llegar a ser importante de poder sacar una idea, me imagino, ¿no? Para lo que viene. Sí, es un tema muy complicadísimo porque la tecnología avanzó, claro, porque el mundo avanzó y sería feo también volver a la época de las cavernas, diríamos. Claro, Yo sí, por no lo quiero, diríamos, porque ahí había, diríamos, en las primeras civilizaciones tenían incluso las americanas, los pueblos originarios tenían una vida muy armoniosa con el ambiente que los rodeaba, con esas fuentes de agua, con el cuidado, etcétera, etcétera. Yo creo que a partir de la revolución industrial, claro, todo eso cambió. La aceleración a partir de los años 50 del capitalismo creció más, pero sí, si queremos ver el mundo que tenemos actualmente, si queremos seguir disfrutando de este planeta Tierra como lo conocemos hoy, tenemos que dar un vuelco hacia atrás y ser más o menos con el ambiente que nos rodea, sin tener que volver a la época de las cavernas. Claro. Digo, en Argentina se produce alimento para 400 millones de personas en forma de commodity. O sea, producimos carne, cereales para 400 millones de personas. Bueno, eso nos tiene que servir para solventar todas las necesidades argentinas, porque deja una gran huella hídrica acá, que eso es otro tema, la huella hídrica, la cantidad de agua que se consume, el sacrificio del territorio sería, bueno, ¿para qué? Sacrificamos nuestro territorio para que en beneficio de que, bueno, son todas cosas que hay que discutirlas. Yo creo que cuando se discute el plástico, claro, Europa invirtió muchísima tecnología y ciencia en reducir al microplástico, ¿no? Ahora, con la aparición de la nanotecnología, sabemos que el microplástico es más contaminante que la botella de plástico entera. Correcto. Por lo tanto, dejar de producir plástico en las industrias, no sé si sería volver a la época de las cavernas. A lo mejor producir ese envase retornable de vidrio te lleva a un ambiente más ameno, una relación más ameno con el ambiente que te rodea y no necesitas contaminar. Claro. La IA. Vamos a hablar de la IA, que es un tema crucial que los chicos bueno, la IA consume miles y miles de litros de agua diariamente para enfriar esos grandes servidores que se producen. Bueno, cuando salió el famoso dibujito de la IA... recuerdo que salió justamente la noticia sobre los litros de agua que consumían. Millones y millones de litros de agua se usaron para enfriar esos servidores para hacer un dibujito. Ahora, ¿la IA es necesaria para hacer un dibujito o es necesaria para otro tipo de desarrollo? Gastemos el agua en esa IA, pero para hacer dibujitos y para que lo publiquemos en una red social o para ciencia, tecnología, desarrollo científico, médico. Entonces, me parece que ahí va la discusión. ¿Para qué usamos este elemento? No lo gastemos y resolvamos las necesidades. Por supuesto, me parece que es para hablarlo más largo y tendido, claro, pero me parece que va por ahí. No volver a la época de las cavernas, pero sí ser más ameno y usarlo para algo que sirva. Claro, total. Ahora, en este punto, José, ¿hay algún modelo exitoso hoy con respecto justamente a la gestión del agua o no? No, después están las empresas que proveen de agua a algunas regiones que son exitosas, que tienen muy buen desarrollo, muy buena tecnología, pero en sí, en todos los países del mundo, el agua dulce viene siempre en declive, claro, diríamos, siempre. Y hay que aclarar, el agua en el planeta siempre es la misma. Lo que se transforma es el agua dulce a agua salada.
Bien. ¿Está? Perfecto. El agua, Buen dato ese. A ver, ¿cómo el agua sería eso? dulce, el agua en el planeta siempre es la misma. El agua se evapora, va a la nube, vuelve a llover, vuelve a caer. Lo que hay una transferencia masiva del agua dulce hacia el agua salada. Ejemplo, con la deforestación. Sí. ¿Qué pasa con la deforestación? Con la deforestación, el agua que llovía, que era absorbida por las raíces de los grandes bosques, de los grandes selvas, agua que se va acumulando, que va retardando el trayecto hacia el río, porque en realidad todo desemboca en un arroyo, que luego desemboca en un río más grande y que ese río desemboca en el mar. Exactamente. Toda esa contención que iban teniendo, hoy esa agua que se llama agua descorrentina, cuando cae, circula muy rápido por ese desmonte que generalmente tiene o ciudades arriba o agroindustria, por lo tanto los pisos están impermeabilizados, escurre muy rápido, se va rápido a los ríos y de los ríos migra muy rápido al mar y no alcanza a existir esa agua dulce en el planeta. Por eso es tan importante no desmontar, además de que influye de lleno en el ciclo del agua, claro. que nace en el mar por evaporación, que migra con las nubes una vez que se congela hacia el continente y que el vapor de las plantas hace esa condensación con esa agua fría y hace que precipite. Perfecto. Al no haber desmonte, las nubes pasan de largo y vuelven a precipitar en el mar. Claro. Es muy interesante porque es algo que por ahí muchas veces no tomamos dimensión tampoco de cómo se hace o cómo se produce también eso. Ahora, José, por ejemplo, vos, hablo de tu experiencia también trabajando dentro de lo que respecta justamente a la gestión, por ejemplo, del agua potable aquí en nuestra región. ¿Cuál crees vos, desde esa experiencia, que es el desafío más grande que hoy tiene, por ejemplo, la gestión, ¿no? Con lo que representa justamente al servicio de agua potable en nuestra región o nuestra Argentina, si lo querés a lo mejor poner? No, te lo puedo poner en Roldán. A ver. En Roldán tenemos, creo que el agua de Roldán no va a mejorar nunca su calidad. Bien. Porque la calidad que tiene es la de las napas, claro, que si bien tiene buena calidad histórica, porque es agua potable, es agua pura, que no tiene bacterias, etcétera, etcétera, tiene cada vez más concentración de arsénico. Bien. Esa napa cada vez está más baja, por lo tanto las concentraciones son cada vez más grandes, por lo tanto tenemos que recurrir a tomar agua de una ósmosis inversa. Exacto. O si no de un bidón. Por lo tanto la solución acá sería poder traer agua del río Paraná, con un gran acueducto. Esa tendríamos una solución definitiva al problema de consumir el agua. Porque potabilizar el agua para toda la población en forma de ósmosis inversa es un desarrollo muy caro, donde aumentaría la tarifa excesivamente, porque se necesita mucha cantidad de energía para poder producir ósmosis inversa a gran escala. Muy bien. Por lo tanto, la solución acá definitiva sería poder conectarte a un acueducto o algo que traiga el agua hasta estas regiones donde el agua cada vez está escaseando más, cada vez tiene peor calidad, etcétera, etcétera. Y no nos olvidemos que somos una ciudad rodeada hacia el oeste, claro, por la agroganadería, donde consume mucha agua también, ese mismo acuífero. Así que, y después, también viviendo a la vera del río Paraná, en la ciudad de Rosario también hay grandes déficits, si bien es una empresa que da de mucha cantidad de agua a gran parte de la población, la parte más humilde de Rosario es la que menos puede acceder a este elemento, o sea, hay una deuda con eso, y que el crecimiento demográfico del centro de Rosario hace que también sea más dificultoso. Donde había una casa, hoy hay un edificio, donde viven 60 familias en vez de una. Tal cual. Por lo tanto, es un desafío constante poder satisfacer a toda la población de este elemento que es vital para la vida, valga la redundancia, pero que es un derecho. Total. Todos tenemos que tener derecho al agua potable y segura. Necesidad básica muchas veces. Necesidad básica, básica. Y bueno, si te vas al norte, Chaco, todos esos lugares que tienen una escasez tremenda. Total. No sé si escuchaste, en estos últimos días hay una decisión por parte del Gobierno Nacional
de bueno, generar un impacto, me parece, en la ley de glaciares, ¿no? Hay como ahí algo de poder buscar la manera de, a lo mejor, de, si se quiere, flexibilizar lo que respecta justamente a la explotación de este recurso, vamos a decirlo de esa manera, si me permitís, en cuanto a los glaciares. Pero que es tan importante, digo, ¿no? Me quiero meter en ese punto, digo, ¿por qué es tan importante la ley de glaciares? Y por qué hoy también está en jaque, me parece que lo traslado también un poco a lo que comentábamos al principio, lo que puede llegar a ser esta flexibilización de esta ley. Esta ley, amparada por el RIGI, sí, aplica sobre el uso de la zona periglaciar, diríamos, o los glaciares más chicos. ¿Cómo lo veo yo? Como una locura. Es una locura, ¿no? Es una locura, es usar esa agua para la extracción de minerales, para la megaminería, y después volviendo a ponértelo en foco, diríamos. ¿Cuánto es la regalía que dejan por ese daño ambiental que producen? ¿Cuánta riqueza le queda al país? Claro. Y si le quedara mucha riqueza, también sería una locura, porque estamos alterando el sistema natural de la vida sin necesidad de hacerlo. Claro. Yo creo que no hay necesidad de hacerlo. Lo de La Rioja, que acá está expresado, porque acá en este libro escriben muchas personas que han participado de diferentes luchas en defensa del agua, y generalmente escribieron personas de las zonas cordilleranas. Buenísimo. Lo de La Rioja fue impresionante. En la provincia de La Rioja toma agua de un solo cerro, que se llama el Cerro Famatina, que tiene más de 6.000 metros de altura, y de ahí nacen todas las pequeñas fuentes de agua que tiene la provincia entera de La Rioja. La minera se iba a instalar para usar, se iba a instalar sobre el Cerro Famatina para usar el agua para la megaminería. La minera iba a consumir 9.000 metros cúbicos de agua. 9.000 metros cúbicos de agua. De agua, todos los días. Todos los días. Para el desarrollo minero. Y la provincia de La Rioja consume lo mismo. La provincia entera. Por lo tanto, si pasaba la minería, iba a haber una provincia que se iba a quedar sin agua, donde todos los otros sistemas productivos, la vid, la nuez, etcétera, etcétera, se iban a morir en pos de una mega minera que para colmo son extranjeras, y que dejan un porcentaje mínimo. Yo creo que lo que vienen a hacer con esto es profundizar eso, sin importar el ambiente, sin importar cuánto queda en la Argentina, sin importar nada. Me parece que es un ataque más durísimo y grosero hacia nuestra integridad territorial, hacia nuestra soberanía y hasta nuestra vida misma. Me parece que hasta nuestra vida misma, porque yo creo que la gente en Mendoza, San Juan, lo van a sufrir muchísimo, y si esto pasa, en un futuro, eso sí, no muy lejano, esos pueblos van a transformarse en fantasmas, van a emigrar porque tenés la necesidad de beber agua. Claro, completamente. Para explicarle a la gente también, que me parece interesante, ¿por qué son tan importantes los glaciares? ¿Qué función cumplen también para el agua dulce los glaciares? Los glaciares tienen, están los glaciares eternos, que los famosos hielos eternos, y los glaciares temporales, que son los glaciares, la zona periglaciar, diríamos. Hay que cuando viene la época de calor empiezan a irrigar agua hacia abajo, y eso empiezan a crecer los famosos ríos de montaña, que tan lindo lo vemos en la cordillera, y donde empiezan a brindar agua a toda la vegetación por debajo, donde se llenan los diques, que en la época de sequía esos diques van a proveer de agua a esos pueblos o a esas regiones productivas, para el tomate, la vid, o lo que sea. Y si vos derretís eso y no le dejás hacer ese proceso natural de solidificación, de paso de estado natural que va teniendo, y producís algo, lo rompés, lo calentás se calientan hasta con cañones de calor para el uso productivo, y vos nos dejás que eso, bueno, al poquito tiempo, cuando llegue la primavera no va a haber más. No va a haber más ríos, por lo tanto no va a haber más producción, por lo tanto no va a haber más población que viva ahí. Entonces es muy importante
cómo los glaciares, además que tienen una vida silvestre, claro, fauna. sí. Es un ataque al ecosistema. Un ataque al ecosistema donde tienen microorganismos que viven en ello, que ayudan a diferentes etapas de la vida, claro, básicamente. Corregime, pero fue una lucha muy grande, ¿no? Concretar una ley de glaciares. Fue en el 2010, si no me equivoco, pero me parece que años antes, se había, en este caso, aceptado por el Congreso, se veta, me parece, pero después creo que otra vez se vuelve a sesionar hasta conseguirla. Y cuando empezás a leer un poco de la ley de glaciares, te vas encontrando paralelamente con la lucha que fue también, ¿no? Poder generar una ley de glaciares, y me parece que también un poco implantar, si se quiere, educación en la importancia de los glaciares que tiene justamente para la vida de la Argentina. Bueno, en este libro, parece que estoy hablando del libro, pero bueno, hablamos. Parte también de eso, claro. Pero escribe Mingo Joffre. Muy bien. Que Mingo Joffre fue quien fue el promotor número uno redactó de esa ley. Claro. En realidad él era un periodista, igual que vos, de un pueblo que se llama Hachal, en San Juan, exacto, pegado a la Mina Valadero, o Veladero. Y Hachal fue siempre un pueblo muy próspero. Escribe hace una narración histórica de Hachal preciosa, la verdad que de lo que más me gustó. Y cómo poco a poco la mega minería fue comiendo toda esa producción y fue haciendo un pueblo triste, contaminado, y cuando quisieron derretir glaciares para esa mega minería, él agarró su bicicleta, hizo la gran marcha desde San Juan a Plaza de Mayo, en bicicleta con algunos compatriotas, y llegó casi exhausto, prácticamente muerto a Plaza de Mayo. Totalmente. El día que sancionaron la ley de glaciares. Fue una lucha histórica, como vos lo marcaste. Sí, por supuesto. Y él fue un protagonista creo que principal de esa gran lucha, si bien después hubo legisladores que la legislaron, como Miguel Bonazo, etcétera, Pino Solana, estaban toda esa serie de diputados que fueron los que promovieron, pero en la lucha del pueblo, Mingo Joffre y esa asamblea de Hachal no se toca fue pionera. Claro, y en este libro está escrito. Buenísimo, buenísimo. José, tengo que hacer una pausa. Está muy interesante la charla, se nos va a pasar volando también el programa, pero necesito hacer una pequeña pausa y seguimos charlando. ¿Puede ser? Sí, por favor. Estamos hablando con José Anzoáin, escritor de Agua, Patrimonio de la Humanidad o de Wall Street, este libro que en un ratito le vamos a preguntar dónde lo podemos conseguir y por supuesto para poder leerlo y conocer un poco más también sobre este bien vital, ¿no?, que tiene la humanidad. Hacemos una pequeña pausa y enseguida venimos. ¡Ey! ¡No! En los contenedores siempre residuos domiciliarios en bolsas. Nada de restos verdes, nada de restos de obras, ni objetos voluminosos, ni tampoco brasas encendidas. A la ciudad la cuidamos entre todos. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cunita, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Empezá a disfrutar de la alta definición con OneFull. Si sos abonado con el servicio de cable básico, ahora podés ver y disfrutar las señales en HD sin costo adicional. Solo tenés que configurar tu televisor en simples pasos.
Verifica que tu televisor tenga un sintonizador de TV digital incorporado. En la parte trasera o lateral de tu equipo, observa cuántas entradas tiene para cable coaxil. Si cuenta con 2 puertos, cable IN y antena, debes retirar el cable conectado en el puerto cable y luego colocarlo en el puerto antena. Si en cambio tiene una sola entrada, solo debes chequear que esté bien conectado. Ahora, solo queda sintonizar los canales. Es muy simple. Con el control remoto de tu televisor, ingresa a configuración. Selecciona la opción canal o emisión, según el modelo de tu TV. Por último, selecciona sintonización automática. Aguarda un momento hasta que se carguen las señales. Ya podés ver todos los canales en alta definición. Disfruta la última tecnología con OneFull. Si necesitas soporte, podés consultar en nuestro centro de atención al cliente 0800 266 7005 o si no, chequea el instructivo en las redes sociales de OneFull. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Seguimos hablando con José Anzuaín, seguimos en Esto Hoy por Hoy de miércoles. Me queda preguntarte, José, por el cambio climático y también lo que nos está pasando, ¿no? Que ya incluso me parece que es un poco un hecho. ¿Cómo está impactando esto en el ciclo del agua? Con respecto al cambio climático me refiero, ¿no? No, tremendo. Sí, ¿no? Tremendo, sí, porque como te explicaba antes, el ciclo del agua, que lo estudiamos en la primaria, claro, pero que es básico aprenderlo y saberlo, el 90% del agua dulce se produce en el océano. Cuando se produce por el calentamiento del agua del océano, se produce la evaporación, la sal queda en el agua y sube agua dulce, claro, que llega hacia las nubes y esas nubes la condensan al agua, migran, ejemplo en nuestra región, migran, entran al continente y todo lo que son bosques, selvas y el mismo calor de la tierra que se va hacia el cielo hace que esa nube deje de condensarse y empieza a precipitar. ¿En qué influye el cambio climático? El desmonte. Claro. La contaminación, etcétera, etcétera, hace que esa nube pase de largo, golpee contra la cordillera de los Andes, se vuelva a enfriar,
vuelva a migrar por el continente y vuelva a precipitar en el mar. Y a su vez, los grados que están subiendo de temperatura todos los años hace que esa agua que una vez sube, que se evapora y sube, no alcance a llegar al continente y vuelva a precipitar por el calor. Básicamente eso se traslada a nivel mundial y el impacto del cambio climático dentro del agua tiene que ver eso, ni hablar la contaminación. Totalmente. Contaminación de todo tipo. En el río Paraná nosotros estamos tirando el humano en los desechos diarios casi entre 400 y 600 millones de litros todos los días. ¿Para cuántos? 400 millones de litros, entre 400 y 600 millones de litros todos los días. De desechos, digamos. Del hogar. De hogar. Cloaca, baño, tremendo, lo que sea. Eso sumale a todas las industrias que están a la vera del río Paraná, hace que esa gran masa de agua que antes era de autodepurante hoy empieza a tener o de otros ríos que desembocan en el exacto, ¿no? Con el glifosato en los campos, por esa claro. misma agua escorrentina que explicábamos que va barriendo el campo y la deposita en ríos como el Carcarañá, en nuestra zona. Bueno, y después tenemos presidentes negadores, donde un ejemplo, una ambientalista ejemplo mundial como es Greta Thunberg, hoy es sentenciada por el presidente más poderoso del mundo que es Donald Trump. En Argentina se vapulea también a quienes plantean lo del cambio climático y creo que es evidente, todo el mundo se da cuenta que el clima está loco, entre comillas, que está loco, que en verano hace por arriba de 40 grados cuando antes no lo hacía, que los inviernos son más cortos y más crudos, que estamos en julio y tenemos 40 grados de calor por ahí en julio, 30 y pico grados hemos tenido hace unos años atrás. O sea, que existe el cambio climático, existe y es producido por el hombre. Porque esos cambios climáticos que se iban dando naturales, que tardaban millones de años, porque los cambios en la época de glaciares, la época de la caída de meteoritos, etcétera, etcétera, se fueron dando, de hecho extinguieron especies en la Tierra como los dinosaurios, etcétera. Sí, señor. Fueron naturales, pero pasaban millones de años. Yo creo que nosotros a partir de la revolución industrial aceleramos esos millones de años en unos cientos de años. Por lo tanto, que está afectando, le pega de lleno. Sí. ¿Y cómo podemos hacer desde nuestro lugar, por ejemplo, personal, más allá de todos los debates, por ejemplo, que se pueden llegar a dar, para cuidarlo también? Y decir, bueno, desde nuestro lugar podemos hacer algo, ¿no? Y no esperar muchas veces a que, por supuesto que a través de otro tipo de gestiones que tienen que ver con los estados y un montón de cuestiones que están para analizarse, pero que a lo mejor de nuestro lugar empecemos también a cuidar un poco esto. Sí, yo creo que existen los métodos de reciclado en el hogar. Yo creo que evitar esas duchas de media hora dentro de una casa por cada persona me parece fundamental para cuidar el agua, porque además el agua que usamos es un agua que tiene otro valor agregado, que es la energía, los insumos químicos, o sea, no solamente es agua dulce, sino que tiene un valor agregado industrial productivo. Por lo tanto, se pueden hacer muchísimas cosas y a lo que voy. Nosotros reciclamos en casa, separamos alimentos, de plástico, de cartón. Bueno, es necesario, ahí sí el rol del Estado, de cuando que después no lo tire solo en un basural, sino que el Estado también cumpla con ese proceso. Con referido al agua, usarla racionalmente, cuidarla, concientizar a los niños de la importancia que tiene el agua, de que va a escasear, de que puede escasear. Me parece que esa tarea doméstica diaria hay que hacerla, sirve no lavarse los dientes, si bien no es lo que decís vos, no es lo más importante y no es lo fundamental en el gasto, sirve porque es adaptarse, contribuir desde ese granito de arena pequeño, desde el hogar, con los niños, me parece fundamental eso, total. Vaciar piletas en esta región, vaciar pileta una vez por semana porque no la cuidamos, porque no la limpiamos, me parece que eso se puede evitar y eso va a contribuir a
al desarrollo sostenible, sustentable en el tiempo de una civilización hermosa como la nuestra, de un país más humanitario. Totalmente, totalmente. ¿Dónde conseguimos el libro, José? Bueno, este libro se puede conseguir en alguna librería grande de Rosario, y si no, me pueden consultar a mí personalmente. Yo dejo, si querés, al aire mi número de teléfono, 3413-441838, o a mi Instagram, José Inshuaín. Me lo pueden pedir a mí, si no, lo pueden consultar en la página de la editorial o en una librería. Muy bien. ¿Se viene una segunda parte? ¿Se viene algo más? Estamos escribiendo un segundo libro que tiene que ver, es un poco más orientado a la política y a la economía, el agua y la producción. Genial. En eso estamos trabajando fuerte. Muy bien. Esperemos tenerlo lo más pronto posible. Bueno, te vamos a invitar de vuelta. Será un placer para mí también. Ha sido un placer, José, gracias por venir. El placer es mío, gracias a vos y gracias a la audiencia. Por favor. Bueno, José Inshuaín, entonces, con este trabajo bárbaro que realmente fuimos tratando de analizar y que es muy importante también conocerlo, ¿no? Agua, Patrimonio de la Humanidad o de Wall Street es lo que plantea, y realmente es algo para poder conocerlo, leerlo y, por supuesto, interpelarse uno mismo de todos estos conceptos y de todo este análisis que justamente José nos entregaba para una vida mejor, ¿no? Y fundamentalmente para cuidar, mejor dicho, este bien tan esencial, ¿no? Esta necesidad básica que tenemos, que es nada más y nada menos que el agua. Gracias, Pelo Uriel Nazareno, con nosotros, que estuvo durante el día de hoy. Gracias, Nicky Morelli, también. Nosotros nos reencontramos próximo miércoles, como siempre, con más Hoy por Hoy, aquí por la pantalla de Canal 4 Regional. Que tengan linda noche.